Está con nosotros Juan José Gómez Centurión, veterano de Malvinas. Juan José, me pongo de pie, ya estoy de pie, pero siempre saludarte. Juan José, la pregunta que te quiero hacer es ¿qué sentís cuando se habla de la OTAN, que es la misma OTAN que mucho se discutió y que se puso otra vez sobre la mesa de su papel en Malvinas? ¿Qué sentís? ¿Que la enfrentaste? ¿Enfrentaste a la OTAN? Sí, claro, obvio. Y hoy aparece la OTAN como los salvadores de la humanidad. Difícilmente sea salvador de la humanidad, porque Europa hoy tiene un tablero armado durante mucho tiempo que es muy complejo. La Unión Europea, que es una enorme agrupación política, económica, financiera, con moneda única, con normativa única, no tiene ejército. Los arsenales de los ejércitos de Alemania, de Francia, de Italia, de España, son de la OTAN. Sí. Que tiene conducción extracontinental. Está conducido por dos países extracontinentales, por Estados Unidos, sí, fundamentalmente, y por Gran Bretaña. Sí. Y es un pacto defensivo que está... Una defensa en bloque. Una defensa en bloque que está conducida desde afuera de Europa. Sí. Con lo cual, yo estaba escuchando acá a la periodista que manifestaba eso, yo creo que es muy difícil que la OTAN pueda desplegar y pueda ayudar en este momento a Ucrania, porque además... Si despliega la OTAN, existe un peligro de una escalada nuclear. Claramente. Directamente una escalada nuclear. Y claro. O sea, sí, cuando dos fuerzas que tienen capacidad nuclear despliegan enfrentadas, se produce naturalmente una escalada. Y cuando yo digo cuando digo vos enfrentaste a la OTAN, digo, la República Argentina, nuestros veteranos de guerra en Malvinas, nuestros caídos en Malvinas, enfrentaron a la OTAN. ¿Y qué sentís cuando son los propios argentinos los que están poniendo a la OTAN en un lugar de árbitros mundiales, totalmente ajenos a invasiones? ¿Qué te genera? Yo creo que hoy vivimos lo que Clausewitz llamaba la neblina de la guerra, ¿no? Decía Churchill que la primera baja de una guerra siempre es la verdad, ¿no? Entonces hoy vivimos una campaña, sobre todo de las agencias de noticias europeas y americanas, una catarata de desinformación, de la cual también los medios argentinos muchas veces se hacen eco, que tiene que ver con pintar determinadas situaciones en Ucrania que no existen, digamos, ¿no? Ahora, Gómez Centurión, cuando ve a los principales dirigentes argentinos, de la oposición sobre todo, alinearse rápidamente con la OTAN y con esos intereses. No es con la OTAN. Sacame la música esa de fondo, por favor. Sí. Perdón. No, decía que estaba la música, me estaba molestando. Sí. Los dirigentes argentinos están todos alineados con el modelo globalista, que es Europa más China. Lo que el modelo globalista diga a través de la emisora europea, los dirigentes argentinos lo van a repetir hasta el hartazgo. Dirigentes que jamás los he visto con una bandera argentina en el Congreso, estaban en distintos lugares con la banderita de Ucrania. Repetímelo de vuelta, que me parece una novedad, pero repetilo de vuelta. Dirigentes que nunca los he visto con una escarapela o con una bandera argentina con la bandera de Ucrania, digamos, ¿no? Pero esto es la dirigencia argentina. Son décadas de dirigentes argentinos alineados a planes internacionales y a modelos extragubernamentales de gobierno que lo único que hacen es recibir bajada de línea. Revise todas las pautas de los últimos años, ¿no? Aborto, ideología de género, legalización de marihuana, todo eso es política globalista y mundialista. Y esos son nuestros dirigentes. Hay una agenda que la Argentina olvidó y es la agenda de la guerra, que solamente vuelve precisamente porque está perdiendo peso la Alianza Atlantista. A vos te gusta globalista, ¿qué es eso? La Alianza Atlantista, que es esta. Hay una agenda que vuelve, que es que Argentina tiene que volver a armarse, que está desarmada. Esa es la agenda que tendrá que decidir Argentina y que hace años que no defiende. Fíjense, sí. A ver, Europa... Pero porque vos como candidato lo has planteado. Sí, y, te trataban directamente de hombre de derecha, te catalogaban te castigaban la agenda esa que vos querías llevar. Sí, claro, obviamente, el sistema castiga, los dos partidos mayoritarios castigan sistemáticamente la agenda que nosotros estamos proponiendo. Miren el parangón que es claro. Europa, detrás del globalismo, sí, arma una fenomenal alianza política, comercial, financiera, detrás de los negocios y de las inversiones en China, y no prevé un pacto militar de defensa, por ejemplo. Lo mismo que la Argentina. Los dirigentes argentinos creen lo mismo que los dirigentes europeos. Como decía Fukuyama en la década del 90, que la guerra se había terminado y que los conflictos en el mundo se habían terminado. ¿Qué es lo que demuestra este conflicto? Que el mundo sigue siendo, como hace mucho tiempo, un lugar inseguro.
¿Por qué? Sí. Porque la paz viene de 3 modelos. Hay 3 modelos Sí. de paz, decía Raymond Aron. La paz por imperio, por imposición, la paz por equilibrio de fuerzas o la paz por conjunción de valores. Ninguno de los 3 modelos hoy está dado en el mundo. Un segundo te quiero preguntar sobre el FONDEF, el Fondo Nacional de Defensa, y que estaba supuestamente votado en diputados, ¿no? Ese fondo que te quería preguntar de qué se trata, en la pregunta que te decía el propio Ernesto, si Argentina tiene que volver a armarse. Está Julio Burman con nosotros también. Julio, ¿qué crees de ese debate que estamos planteando nosotros sobre, por ejemplo, te pregunto a vos también, de repente la posición o gran parte de las posiciones de la política argentina viendo a la OTAN como los defensores cuando la OTAN ha defendido, obviamente, ha invadido Malvinas? Bueno, por un lado me parece que es correcto que desde un Estado como la Argentina, que como decía Gómez Centurión está desarmado, nosotros nos opongamos a que otro Estado invada a otro Estado, ¿no? Forma parte de nuestra tradición diplomática, de nuestra posición geopolítica. También, tanto la Argentina como la región es muy refractaria a la guerra, las sociedades, por lo tanto, la guerra es impopular. Yo desde ese lugar lo entiendo. Lo que creo es que por un lado tiene que haber la posición subjetiva de los actores y por otro lado se puede analizar la guerra con mayor objetividad, porque da la impresión que hay muchas explicaciones en torno a lo que está haciendo Rusia que podrán gustarnos o no, pero tienen un sentido desde el punto de vista ruso, y eso me parece que también está un poco ausente de los debates. Por otra parte, es cierto, yo hubiera creído que, dado que esta guerra la va a ganar Rusia, en algún momento, no sabemos cuándo, pero va a suceder, yo hubiera esperado que algunos sectores de la política argentina tuviesen una posición alternativa a la que... Pero hoy querés, por ejemplo, hoy es políticamente incorrecto estar a favor de Rusia, o es decir, justificar la acción de Rusia, por más allá de la posición argentina, ¿eh? Probablemente lo sea por todo lo que te decía, porque nuestra sociedad y nuestra situación en el mundo nos llevan a tener esta posición como natural. Pero lo que sí creo que no hay una voz rusa en el debate, ¿no? Una voz acerca de lo que sucede en Rusia en el debate. Sí, Juan José. Perdón, Juan Cruz, es muy bueno lo que decía. ¿Tu nombre, Julio, perdón? Julio. Una cosa es que Argentina condene el uso de la violencia, ¿no? del ejercicio de la guerra para la validación de derechos, fundamentalmente, como decía acá el colega, porque es un país desarmado. Ahora, otra es que Argentina esté validando el principio de autodeterminación de Ucrania, que es una nación que tiene 30 años, una república que tiene 30 años. Nosotros estamos condenando y negando el principio de autodeterminación a los ocupas que están hace 190 años en Malvinas, digamos. Claro, ¿no? por eso mismo. Lo que digo es, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Pero, o sea, la verdad, sí. No, digo, en esta posición, digo, Alberto Fernández hizo más o menos eso. No, totalmente incoherente. Perdón. Totalmente incoherente, pará, Javier. pero fue increíble. Fuimos a Rusia un mes antes y le dijimos a los rusos, me quiero enfrentar tanto a Estados Unidos y después salimos a declarar. Evidentemente. Una incoherencia total. Creo, Bueno. no se comprende lo que es la posición de Ernesto. Lo que yo te quería decir, antes de que intervenga Ernesto como loco, es que Alberto Fernández, una vez que se produjo la invasión, lo que dijo es condenamos la invasión, pero se mantiene en términos generales neutral en términos de la Argentina, como ha hecho en otras guerras también, tratando de mantener los vínculos con todos los países. Sí. Y viendo cómo se arregla, porque esto le va a traer consecuencias económicas al país. ¿O no es así, Gómez Centurión? Sí, yo comparto acá la visión de tu colega. Seguro. A mí me parece insólito que el presidente haya ido un mes antes de la guerra más anunciada, desde que yo tengo uso de razón y tengo 63 pero años. vos de la política, eso ocurrió por errores del gobierno, porque no están asesorados, porque Alberto se mandó solo, porque nadie tuvo esa... Es más, recordemos que la audiencia con Putin se retrasó porque Putin estaba en ese momento decidiendo si atacaba o no. Claro. Y llegó tarde. O sea, nadie le dijo a Alberto, mirá, ¿sabe qué me parece pero que ¿sabe ahora qué lo pasa? mejor va a ser que Pero, no... Juan Y Cruz, ofrecerse No, pero a mira- ser el lobista de los negocios rusos en Sudamérica un mes antes de la guerra más anunciada sin tener una postura sobre el tema. No, pero es más política de Estado, pero es más política de Estado el lenguaje pero inclusivo que tiene un a ver, submarino nuclear. Recordemos que ese vínculo de Argentina con la Federación Rusa no es de ahora. Argentina fue el primer país de Occidente en reconocer, por ejemplo, la vacuna Sputnik, en aplicarla. No nos olvidemos, no hacía falta que el presidente vaya allá y que dé algunas declaraciones que fueron fuertes, como queremos sacar la dependencia de Estados Unidos, y justo emite el comunicado repudiando la Julio. invasión rusa cuando se estaba firmando, acordando las últimas letras del preacuerdo que anunció Alberto Fernández. Julio, Yo creo que esa como frase del pertenece- presidente es
habitual, aunque nos parezca un poco exagerada, es habitual en los encuentros diplomáticos. Visitas, claro. Muchas veces este tipo de frases de cortesía y donde se muestra una Chupa buena media, voluntad. una frase de chupa media con el anfitrión. Es ¿Qué como, tiene? no, Eso es sí. como el Te dan los cantante que va a sanguchitos. Argentina, dice, no hay Te dan los ninguna, sanguchitos de la ningún diplomacia, público un como este. sanguchito Convengamos acá, que es muy sanguchito poco allá. serio, digamos. Repito, aunque sea incómodo, en Argentina hay Todo una lo que política. sí saber si es incómodo. Sí, todo lo que digo es No, incómodo, no. ¿verdad? Pero en Argentina Sí. hay una política de Estado más fuerte hacia el lenguaje inclusivo que hacia un submarino nuclear. Bueno, y ahí Ahora, le no pregunto- puedo y creer ahí le que pregunto estoy a de Gómez acuerdo Centurión. con Adidas. Pero ahí Por le primera pregunto- vez sí. en siglos estoy de acuerdo con Y Adidas. ahí le No pregunto a puedo Gómez creer esto. Centurión. Este Insólito. fondo, Lo veo el hoy. FONDEF, que supuestamente era el fondo para el rearme de vuelta de Argentina, que quedó ahí. ¿En qué estado está? ¿Y por qué no se lo puede discutir hoy la política? ¿Por qué la política no lo puede discutir? Hace 30 años que están pedaleando. El problema es la convicción sobre la clase de la clase política argentina, de todos los partidos. Pero Desde era- hace era 30 porque ese Pero tema- déjame sí, cerrar, sí, no, Juan sí, Cruz. sí. El problema es la convicción que tiene la clase dirigente argentina, que no hace falta defensa. La única forma de la diplomacia creíble de cualquier país civilizado es tener el último respaldo y el último resguardo, es el seguro de vida al sistema de defensa. Nuestra clase política lo ignora en todos los partidos políticos. Han interpretado, de acuerdo a la década del 70, que las Fuerzas Armadas son un partido político que hay que aniquilar, sin entender intereses superiores ¿Y que no es la crees que patria. ese discurso le llegó a la sociedad? ¿Por algo también la política no se anima a discutir eso? No lo ve necesario. Lo mismo que Europa. Nunca a Europa le fue necesario armar un sistema de defensa europeo. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque después de la década del 90, con la caída de la Unión Soviética, venía la gran doctrina Fukuyama, el fin de los tiempos, se acabaron las guerras, se acabaron los conflictos. Esto demuestra que el mundo sigue siendo tan peligroso como lo fue a lo largo de toda la historia. Una pregunta para Julio Bullman respecto de todo lo que tiene que ver con el conflicto y qué es lo que estamos debatiendo nosotros en Argentina. ¿No debiéramos estar debatiendo parte de lo que decía Ernesto hace un ratito acerca de las consecuencias económicas que esa guerra nos va a generar? Y como me parece que ese es el lugar del debate, ese es el lugar en donde tenemos que parar hoy también para saber qué vamos a hacer y cómo nos vamos a parar en lugar de resolver o intentar emparchar lo que ocurra cuando ya ocurrió. Argentina no puede controlar las consecuencias económicas que seguramente se traducen en los precios de las commodities y algún otro aspecto vinculado a la importación de energía que nos afecta negativamente. Yo creo que otro temor que tiene Argentina y que un poco explica la vocación del presidente de condenar y al mismo tiempo ser una tonalidad un poco más ambigua, es que tenemos miedo a que en el futuro, en algún futuro que puede suceder en algún momento, la Argentina se vea un poco obligada a optar entre nuestra alianza con China y nuestra cercanía con Estados Unidos. Creo que Argentina está condenada a ser una suerte de equilibrio. Pero vos no sentís, prudente. Julio, y le pregunto a los dos, a Julio y tanto a Julio a Juan José, o sea, ¿no creen que en esta posición que vos decías, Juan, sobre el papel de la Argentina y esto como no es necesidad de estar armado, ¿no? Esta cultura, lo que decías vos de Fukuyama y lo que viene acá, ¿no crees que la Argentina de alguna forma se creyó su propio discurso de que no le importa a nadie? Nada, nosotros estamos acá en el fin del mundo, listo, ya está, no le importamos a nadie. No es la Argentina, es nuestra clase dirigente. Es nuestra clase dirigente, pero ese es el discurso. O sea, Sí, claro. no tenemos peso político internacional, Es el cuento- no estamos en el mapa, total, no importa. Es la narrativa de la cigarra y de la hormiga, ¿no? Argentina es la cigarra en Latinoamérica. Hay países que son la hormiga que todos los días juntan, Brasil, Chile. Somos el único país de Latinoamérica donde los nietos somos más pobres que nuestros abuelos. Han volcado la calecita, han destruido la Argentina histórica, han destruido la infraestructura estatal que en algún momento fue 3 generaciones de inversión en infraestructura estratégica, ferrocarriles, puertos. Se han destruido con un sentido de alegría y con un sentido de vayamos por la caja, gasto corriente. A ver, O sea, no le pagué, ¿para qué vamos a tener un ejército gastando en ejército? No, defaultemos gastemos la en otra deuda cosa. y pidamos crédito para gasto corriente. El último crédito del Fondo Monetario Que Internacional uno, fue gasto uno corriente. sabe que cuando vos pedís crédito para gastos corrientes, ya estás, chao. Ya está. Juan Cruz, el Sí. presidente que más repulsa me cae, que peor me cae en Latinoamérica, que Sí. Bolsonaro, se declaró neutral con la guerra de Rusia. El presidente que realmente más me repugna, que Bolsonaro, se declaró neutral. ¿Por qué nosotros estamos absolutamente ligados a los intereses de Estados Unidos en esta situación? Cuando ya, a ver, y le recuerdo a la gente, cuando lo hicimos, nos fue muy mal. ¿No? ¿Recordamos que tuvimos un atentado nosotros Sí, en la Argentina? ¿Y por qué lo tuvimos? por participar en la guerra del Golfo.
principalmente, ¿no? No es comprensible porque la Argentina apoyó directamente. El primero, el atentado, la embajada fue respuesta a eso. La primera declaración la dio la vocera presidencial Gabriela Cerruti esa mañana y en la misma frase dijo: repudiamos cualquier accionar militar de la Federación Rusa, y mientras en la misma frase recordó que Argentina estaba negociando esa letra chica, la famosa, que todavía no estaba firmada, con el Fondo Monetario Internacional. Julio, ¿pueden convivir lo que dice Lourdes? ¿Pueden convivir esas dos frases? Las dijo pegadas, ¿eh? Curiosamente sí, porque lo que hoy más le preocupa a Rusia es que Argentina se pliegue a las sanciones económicas que están implementando los países de Occidente. Si Argentina no hace eso, pero al mismo tiempo repudia la invasión, de alguna forma puede dejar a las audiencias del mundo contentas. No sé si se puede llegar hasta el final de esta forma, pero se por dilata. Un tiempo Mientras tanto la pasamos bien. Claro. Yo creo que ahí hay fanatismo de converso, ¿no? Hay países fanatismo de converso. El típico fanatismo del converso del último momento es el más fanático. Es el peor. Siempre es el converso. Entonces, a mí me parece que Argentina perdió su rumbo en las relaciones exteriores desde hace muchísimo tiempo. Me parece que hay países del mundo que han tenido una posición equidistante por intereses muy vinculados, intereses propios. Los países no se mueven por ideología, los países no se mueven por otra cosa que no sea el interés nacional, excepto la Argentina. Eso te iba a preguntar, ¿hay un interés nacional en Argentina? No, nadie lo define. La clase política nuestra no tiene una definición clara del interés nacional. Pero vos siempre decís la clase política, y yo te pregunto, ¿no hay la sociedad también la que la clase política no... A ver, la clase política no es generación espontánea, es hija de esta sociedad. Y quizás es esta sociedad también la que no tiene ganas esta sociedad labura 14 horas por día, tiene tiempo de estar trata de llegar a fin de mes. Estas cosas que son de naturaleza estratégica, en todos los países del mundo lo maneja la dirigencia. Y después hace una enorme, fenomenal campaña de acción psicológica a través de los medios de comunicación, de las redes, de la pauta publicitaria, etcétera, 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 e impone determinadas condiciones de pensamiento. La sociedad argentina está anestesiada en lo que hace a la interpretación y a poder leer cuál es el futuro de la Argentina. Vuelvo de nuevo, hay países como Israel, hay que observarlos, con los intereses que tiene Israel en Siria, sí, y con la presencia de Rusia en Israel, que ha tenido una posición muy excéntrica al conflicto. Hay que leer la posición de la India. Digo, se pueden tener otras posiciones bastante más dignas. Ernesto, todos países, recuerdo lo que dijo Gómez Centurión, todos países que tienen bomba atómica. Todos los países que están realizando. Con esto se retira. Nahuel, ¿sabes cuál es el problema para mí de la Argentina? Argentina pasó de las relaciones carnales con los Estados Unidos a las relaciones carnales con China en la misma cama y sin cambiar la sábana. José, gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer enorme tenerte y escucharte más en temas centrales como estos. Un veterano de Malvinas, nada más que respeto y agradecimiento eterno. Mientras tanto, Julio, una frase final. Yo creo que la Argentina hace algunas cosas como puede. Creo que la Argentina hoy está atravesada por la intención de duplicar su comercio internacional con China. Está negociando las relaciones con el FMI, que son fundamentales para nuestros próximos 20 años. Y tiene también una sociedad que tiene una impronta a favor de la paz y en contra de la guerra. Por lo tanto, creo que hace un equilibrio muy complejo el gobierno argentino entre todas estas variables que de alguna forma... Y recién dijiste, Julio, te iba a preguntar por última vez, por ejemplo, dijiste algo muy clave. Esta posición argentina va a durar hasta que podamos, hasta que estemos contra la pared, en un callejón de salida y tengamos que definirnos. ¿Cuánto crees que puede durar eso? Yo creo que un tema que nos puede llegar a cambiar un poco el panorama es cómo es la posición de China en todo esto. Porque China era uno de nuestras audiencias respecto de la posición diplomática argentina, y China, que comenzó respaldando con cierta ambigüedad a Rusia, ahora toma una cierta distancia esperando a ver qué sucede. Creo que también lo que haga China nos termina de aclarar un poco. Julio, muchas gracias por estar con nosotros.